desde luego no fueron en absoluto despectivas. Lo que fueron es lo que yo considero en ese momento, porque no está explicado. O sea, que nos expliquen bien cuando dicen otros a qué se refieren, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que las personas tenemos derecho a pensar distinto. Recuerden que el Partido Popular en Navarra votó en contra de la ley LGTBI. Que eso no significa que no estemos de acuerdo, y lo digo en primera persona, y así educo yo a mi familia y a mis hijos, y todo, cualquiera me lo ha oído decir 1000 veces, mi mayor respeto absoluto, absoluto, igual más que otros, a las personas de todo, bueno, pues he dicho que de raza, religión u orientación sexual. Faltaría más. Todos los derechos. Eso lo dije cuando salí a hacer mi intervención con respecto a la votación de la ley LGTBI. Pero hay en algunos temas en los que desde el Partido Popular de Navarra no estamos de acuerdo. Entonces, pido respeto para los que pensemos diferente y que por eso una persona que piense diferente no tiene por qué ser reprobada. Y aparte creo firmemente también que represento a muchas familias que piensan como yo, que tenemos derecho a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones, tanto morales como religiosas, en cualquier ámbito, derecho amparado por la Constitución. Lo mismo para el programa Escolae o para tantos otros temas. Aquí no se puede quemar en la hoguera quien piense distinto, no se puede. ¿Y cómo pueden encima, por unas palabras que a unos no les habrá podido gustar? Estoy de acuerdo, pero es comparable con que un partido como Bildu Batasuna siga sin condenar los asesinatos, los secuestros y las extorsiones de la banda terrorista ETA. ¿De qué hablamos? Es que estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de matar. Pero es comparable. ¿Y por qué nadie les dice a ellos? ¿Y por qué nadie les dice a ellos que eso no se puede consentir? Bueno, es que creo que los parámetros, a mi juicio, no están siendo equilibrados.